Entonces acá encontramos la respuesta parcial a la primera pregunta sobre el gran conflicto. Se inició en el cielo porque un querubín protector, un ser creado, quiso hacerse igual a Dios y ocupar el trono de Dios, el cual pertenece solo a Dios, por una simple razón. Él, ¿quién es Él? Dios, y a Él sea la gloria, el poder, la honra y la alabanza. Es el creador de todas las cosas, por su voluntad existen y fueron creadas. Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Espero se encuentren muy bien. Aquí retomando los videos de Amazing Grace, su canal para divulgar la palabra de Dios. En este momento vamos a abordar un tema titulado El Gran Conflicto. Consta de 3 partes, en el cual vamos a responder 3 preguntas, de las cuales vamos a decir a lo largo del video. Ok, entonces bueno, nuevamente les doy la bienvenida aquí a su canal Amazing Grace. Les recuerdo darle me gusta o darle like a los videos, compartir y comentar para que el algoritmo pueda avanzar y este video pueda llegar a más personas y así la verdad de Dios sea predicada a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ok, entonces sin darle más largas para optimizar el tiempo, vamos a orar para entrar en materia. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, mi Señor, por este día maravilloso que nos has permitido, Señor, nos has guiado, nos has cuidado, nos has dado alimentos y has guiado, Señor, nuestras vidas hasta este momento, Señor. Y sabemos que lo guiarás hasta el fin porque tu palabra así lo indica. Tú dices que estarás con nosotros todos los días hasta el fin y lo creemos sin ningún pedacito, sin absolutamente ningún tipo de duda, Señor. Clamamos por tu Espíritu para que nos ayude y nos guíe en este estudio y pedimos perdón por nuestros pecados y que nos limpies, Señor, hasta lo más profundo, que examines nuestros corazones hasta lo más profundo, para que limpie todo aquello que cause separación o pueda causar separación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les dije, aquí estamos hablando del gran conflicto. ¿Okay? El gran conflicto, mucho se ha escrito sobre el gran conflicto a lo largo de la historia. Es un conflicto que se está llevando a cabo en este planeta, del cual todos estamos participando directamente, dado que desde la entrada del pecado a este mundo se dio inicio a una guerra oscura en la cual la muerte hizo su entrada. Tal como Dios lo había advertido aquel día cuando le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo hacían, el día que lo hicieran, morirían. Y bueno, vamos a estudiar, yo creo en el último video se va a estudiar por qué no murieron en el momento en que tomaron del fruto, porque la palabra de Dios fue enfática. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Haciendo referencia, ok. Esto dio inicio que el conflicto que se había iniciado llegó acá a la tierra, ¿verdad? Y bueno, y por medio de eso entró la muerte. ¿Por qué? Porque ya no tenemos acceso al árbol de la vida directamente, como lo tenía Adán y Eva. Y precisamente por eso fue que se colocaron 2 querubines a la entrada del Edén, porque la Biblia claramente lo expresa, de que no vaya a ser que entren, ahora larguen su mano al árbol de la vida también. Entonces, ya entenderemos cómo entró la enfermedad, el sufrimiento, la violencia y la muerte a este planeta. Entonces, necesariamente, hermanos, nace una pregunta. ¿Dónde se inició este conflicto? ¿Dónde se inició? Entonces, como siempre, únicamente la respuesta la conseguimos es en la Biblia. No podemos nosotros, por nuestros propios medios, tratar de inventar algo o de dar nuestras interpretaciones o decir yo creo, yo pienso. No. Entonces, ¿a dónde nos vamos a dirigir? En las partes
donde está explícito este conflicto. Entonces agarremos nuestras Biblias, hermanos, y vayamos a Apocalipsis capítulo 12. Y empecemos la lectura en el versículo 7. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, y dice así: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces, ¿dónde hubo la batalla, hermanos? ¿En la tierra? No, en el cielo. Miguel, el comandante de los ángeles, luchaba contra el dragón. Y la Biblia explica después quién es el dragón, que se llama Diablo y Satanás, y sus ángeles, o sea que tiene ángeles también. ¿Ok? Versículo 8, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿A que se me movió esto aquí? Un momentico. Ok. Pero fue lanzado, versículo 9, el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Gloria a Dios. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vamos a ver si el micrófono sigue prendido. Claro que sí. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice el versículo 11. Y el versículo 12 dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, pobre de nosotros, y del mar, porque el diablo ha descendido con ellos, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, mis hermanos, la Biblia claramente indica que hubo una batalla ¿en dónde? En el cielo. Es decir, que el origen de este conflicto fue ¿en dónde? En el cielo, lo cual nos llama poderosamente la atención hacia varios puntos esenciales. Y dije que este video, en el principio del video, dije que el tema iba a ser explicado, iban a surgir 3 preguntas que iban a ser explicadas en 3 diferentes videos. Este es el primero de la serie. ¿Ok? Entonces la primera pregunta es: ¿cómo, escúchese bien, cómo en un lugar de perfecta paz y armonía donde reina el amor puede nacer este conflicto? Repito la pregunta. Esta es la pregunta que vamos a estar respondiendo aquí, hoy, en esta primera parte del video. ¿Cómo en un lugar de perfecta paz y armonía donde reinaba el amor, o donde reina el amor, porque reina el amor allí, puede nacer este conflicto? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿por qué no se toma en cuenta el lugar de origen de este conflicto para estudiarlo en su profundidad? ¿Por qué surge esta pregunta? Porque normalmente cuando nosotros, o lo que se ha escrito de este conflicto, se centra en lo que sucede aquí en la tierra. Pero cuando estudiamos el conflicto únicamente aquí en la tierra, estamos estudiando incompleto, y por eso es que no entendemos el alcance de este conflicto. Y es por eso que la mayoría de la gente cree que en la cruz culminó todo el plan de redención, cuando tenemos un libro de Hebreos que está explicando el ministerio del sumo sacerdote. ¿En dónde? En el santuario celestial, pero eso será objeto de otro estudio. Y finalmente, ¿por qué llegó a nosotros este conflicto? Esta es la tercera pregunta. Entonces, la primera pregunta: ¿cómo en un lugar de perfecta paz y armonía donde reina el amor puede nacer este conflicto? Segunda pregunta y segunda parte de este estudio: ¿por qué no se toma en cuenta el lugar de origen de este conflicto para estudiarlo en su profundidad? Y tercera pregunta: ¿por qué llegó a nosotros este conflicto? Y como siempre, únicamente en la Biblia es donde vamos a hallar respuesta. ¿Ok? Entonces, la Biblia tiene poca información con respecto a esto. Tal vez es por eso que no se estudia a profundidad, porque no voy a decir que se carece, porque no se carece, porque ya en el estudio que estamos haciendo vamos a ver que da suficientes indicios para entender el conflicto y saber dónde se originó, por qué se originó y por qué estamos involucrados. La Biblia da chance, pero no hay mucha información. Entonces, ¿qué dice esto? No podemos estar haciendo interpretaciones, no podemos estar
diciendo nuestras propias ideas, no podemos estar esforzándonos por decir lo que los textos nos dicen, o simplemente querer imponer nuestras ideas a algo que ya la Biblia ha explicado de acuerdo a lo que nosotros debemos saber. Entonces, para no caer en nada de esto, debemos tener en cuenta un versículo esencial que debemos tomar en cuenta cada vez que estudiamos la Biblia, para cualquier tema, hermanos, para cualquier tema. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice: las cosas secretas pertenecen a nuestro Señor, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Así que únicamente en la revelación de Dios es en donde vamos a tratar de explicar todo esto, por qué en un lugar de perfecta armonía se generó este conflicto, lo que vamos a responder el día de hoy. Entonces, bueno, entrando en materia, vamos a ir para responder esta interesante pregunta. Vamos a nuestra Biblia al capítulo 28 del libro de Ezequiel. Dios creó, hermanos, a un ser perfecto llamado Luzbel. Generalmente en español lo conocemos como Lucifer. ¿Okay? El cual fue creado como todos los seres pensantes que Dios ha hecho. ¿Los seres qué? Pensantes, con criterio que Dios ha hecho, con libertad de elección. Nadie es creado que piense, nadie que piense, porque los animales actúan por instinto y sin embargo aman y sienten afecto. Pero nadie pensante, Dios le impone su elección. ¿Ok? Entonces, con libre elección y libre conciencia, pero entonces ahora vamos a ver las elecciones de Lucifer. Ezequiel 28, a partir del versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levántate y haz endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fíjese lo que está diciendo aquí. Lucifer fue creado perfecto, sabio y hermoso. Un vestido cargado de piedras preciosas. Fue creado, no olvidemos esto, un ser creado. El día de su creación hubo música, tamboriles y flautas. 14, versículo 14. Tú, querubín grande protector. Ahora vemos que era Lucifer. Era un querubín grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Ya vamos a estudiar y ampliar todos estos versículos. Perfecto eras en todos tus caminos. ¿Desde cuándo? Desde el día que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Pecaste, ojo, y pecaste. ¿Qué hizo Satanás en el cielo? ¿Qué hizo Lucifer en el cielo? Pecó. ¿Qué es pecado, hermano? ¿Cómo define la Biblia pecado? Todo el que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, mis hermanos, no queda duda de que el cielo también tiene una ley que fue transgredida por este ser, que era perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado hasta que se halló maldad en él y pecó. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector, repite la Biblia. ¿Cuál era la función de él allá? Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que mires de ti. O sea, todo lo que te hagan tu apoyo van a ver realmente qué es lo que va a pasar contigo. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió,
y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. El destino que tiene este personaje. Ceniza. Ceniza. La ceniza arde por siempre, hermanos. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán de ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Es clara la Biblia, hermanos. Entonces Lucifer va a vivir por siempre y el pecado va a ser eternizado en un lugar de tormento. La Biblia no dice eso. La Biblia está diciendo que será ceniza y que para siempre dejará de ser. Los que tengan dudas sobre esto, bueno, se puede profundizar. No he hecho un video que hable sobre el infierno como tal, pero sí hice un video, aquí en Amazing Grace lo consiguen, que se llama ¿Qué sucede cuando morimos o qué sucede al morir? Si mal no recuerdo, lo hice hace unos meses atrás. Entonces, ahí más o menos pueden hallar información sobre este tema. ¿Ok? Entonces, bueno, veamos con atención estos versículos que hemos leído, ¿verdad? Ezequiel 28, del 11 al 19. Veamos qué dicen, ¿ok? Sobre el origen del conflicto. ¿Qué nos explica Dios sobre el origen del conflicto? Dios describe las características de este ser. Primero, era el sello de la perfección. Segundo, era lleno de sabiduría. Y tercero, era acabado en hermosura. Estuvo en el Edén. Su vestidura consistía de piedras y metales preciosas. Cabe anotar o acotar que las piedras preciosas, la vestidura de Lucifer, son casi las mismas piedras preciosas que usaba el sumo sacerdote en el pectoral. Él las llevaba en el pecho en 3 filas de 4 piedras, es decir, 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Sin embargo, con Lucifer no se nombran en el mismo orden. Además, hay 3 que no están presentes, por eso dije casi. Vale entender que si nosotros nos pudiéramos ampliar, pudiéramos ampliar este versículo, lo podemos hacer, por supuesto, con toda la simbología que tiene, pero nada más ese versículo daría un tema por cada piedra. Entonces no es lo que vamos a hacer hoy. ¿Ok? Pero ténganlo en cuenta. Entonces, si estas piedras estaban colocadas en el lugar del sumo sacerdote, en el pectoral del sumo sacerdote, significa que Lucifer tiene una función sacerdotal allá en el cielo. Pero ¿para qué existe un sacerdote? Yo hacía esta pregunta en estos días que estaba predicando este tema precisamente. Y entonces un sacerdote existe para hacer intercesión y es correcto. Pero cuando no hay pecado, ¿para qué sirve un sacerdote? Porque no es necesaria una intercesión. Entonces un sacerdote es una persona, que dirige religiosamente al pueblo. Y entonces Lucifer era una de estas personas que era encargado de velar porque el gobierno de Dios fuera llevado a cabo de manera correcta y guiar a las huestes angélicas para ese propósito. ¿Ok? Hubo fiesta en el día de su creación. Tamboriles y flautas, música. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de escuchar temas concernientes a la música y hemos aprendido cómo la música entra sin filtro aquí, hermano, en el lóbulo frontal. Sin filtro. Nada la detiene. Entonces vemos cómo la música nos coloca en estados de erotismo, sensualidad, miedo, euforia, tristeza, melancolía. La música tiene ese poder y Satanás lo sabe muy bien. Y si quieren profundizar en este tema, de este tema no tengo videos ni tengo pensado hacer porque no soy un experto en música, pero sí les recomiendo los videos del hermano Oliver Coronado. Él hizo hace unos años una serie que trataba de la música y de verdad que son muy completos. Entonces, para que no tengan dudas de que es importantísimo el tema de la música. No es la letra, mis hermanos. No podemos poner letra cristiana a una música que bailamos. No podemos poner letra cristiana a una música que nos invita a la sensualidad, como es el reggaetón. No podemos poner letra cristiana a una música
que nos invita al licor. Entonces, no es la letra, mi hermano. Vean esos videos, vean los videos del hermano Oliver Coronado que trata el tema a profundidad y fácil de entender, porque él pone ejemplos y usted va a ver allí cómo se lleva a cabo ese proceso. Satanás lo sabe controlar muy bien. Ok, entonces fíjese, había música en el día que fue creado. Querubín grande, protector, se describe una vez más su función principal en el cielo y el lugar en el cual moraba. En el cielo, saben que en el cielo hay varias categorías de ángeles. Hay un arcángel, uno solo, que se llama Miguel, que su nombre significa ¿quién es como Dios? Eso significa Miguel. Y podemos escuchar, hay 2 veces nada más que se menciona el arcángel en la Biblia. Una es en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, y la otra es en Judas, el único capítulo que tiene en el versículo 9. Puede ir allá y verifica que dice arcángel. Y en otra parte dice sencillamente Miguel. En Judas dice el arcángel Miguel, en Tesalonicenses dice únicamente arcángel. Y en otras partes en Daniel usa mucho el término de Miguel. Y precisamente en Daniel 12:1 dice que en aquel tiempo, en el tiempo final, se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo. Entonces, vamos a tener un tema de Miguel, porque debemos profundizar en esto. Segunda característica o segundo grado en el cielo, querubines, encargados de proteger el fundamento del gobierno de Dios. Y ya vamos a ver por qué. Yo no estoy inventando aquí, ni estoy especulando aquí. ¿Okay? El fundamento del gobierno de Dios es su ley. Estos tienen 4 alas, mi hermano, y son 4 querubines. Ya vamos a verlo. Por ello, en el tabernáculo de reunión, en el tabernáculo que le dijo Dios a Moisés que levantara, habían 2 sobre el propiciatorio. ¿Se recuerdan? Que labrarás 2 figuras de ángeles con sus alas cruzadas, viendo hacia adentro del arca, o tratando de ver hacia adentro del arca, porque había una tapa, la cual ellos estaban, con sus alas cruzadas y la otra elevada al cielo. Y habían 2 en la cortina. Entonces, ¿cuántos están representados en el santuario terrenal? 4. ¿Okay? En tercer lugar hay serafines. Eso los vemos en Isaías 6, versículos 1 al 7. Y estos tienen 6 alas y están delante del trono de Dios. Los invito a leerlo. No vamos a leerlo hoy para no hacer más largo el video, pero los invito a leerlo para que puedan verificar. Con 2 alas volaban, con 2 alas se tapaban el rostro, con 2 alas tapaban los pies. Pero véanlo, léanlo. No crean en mí, busquen en la palabra. Y finalmente hay ángeles, miriadas, que son miriadas de miriadas de miriadas, que son millones de millones de millones. Miles de millones. Un número que no podemos entender. Entonces fíjense, hermano, la rebelión en el cielo fue tal que Lucifer convenció a un tercio de estas miriadas y miriadas y miriadas de que él tenía razón. Y los unió y se unieron en su rebelión. Entonces, el mensaje que llevó a este conflicto en el cielo no fue algo sencillo, hermano. De cada 3, 1 se fue con Lucifer. La buena noticia es que 2 buenos están con Dios. Con Dios quedaron 2. Y ellos están siempre ocupados con nosotros, hermano, porque hay un ángel que te cuida y hay un ángel que registra todas las cosas. En Daniel 7, cuando nosotros leemos sobre el juicio, dice que los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Vamos a estudiar eso también. Ok. Bueno, adelante, mi hermano. Entonces, acá vamos a estudiar solamente los querubines, porque eso es lo que Lucifer era, un querubín protector. Vamos a Ezequiel 10, versículo 6. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo, toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín, versículo 7, extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como el crisólito. Fíjense, siguen los símbolos.
Recuerden que Satanás se movía entre las piedras de fuego. Ruedas de fuego, ¿ok? Símbolos. En cuanto a su apariencia, versículo 10, estamos leyendo Ezequiel 10, vamos al versículo 10. Los cuatro eran de una misma forma, como si estuvieran una en medio de la otra. Ahora saltamos al versículo 20. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo de Israel junto al río Quebar y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas. Confirmado con la Biblia, ¿cierto? Lo otro que afirmé, no especulación, Biblia. Y figuras de mano de hombre bajo sus alas. Y la semejanza de sus rostros eran de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y entonces fíjense, hermano, ya vimos que es un querubín. Un querubín es alguien que está delante del trono de Dios, entre las piedras de fuego está, y hay ruedas de fuego que lo mueven. Se mueven entre las ruedas de fuego, entre las piedras de fuego. ¿Quién es fuego consumidor? Dios. Entonces el trono de Dios es un trono en fuego, de fuego, es lo que estamos afirmando aquí, estamos viendo aquí, o hay un fuego alrededor de él, un fuego simbólico. Entonces vemos, o sea, no voy a decir que es un fuego literal, porque hay simbología aquí, hay literalidad y simbología, pero dice claramente que se movían entre las ruedas de fuego. Pero también dice que Lucifer estuvo delante del trono de Dios, en medio de las piedras de fuego. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de estas piedras de fuego, porque eso sí lo tenemos que estudiar, porque es parte del tema. Las piedras de fuego se refieren literalmente a las tablas de la ley y en sentido figurado a la ley misma. Vamos a buscarlo en la Biblia. Deuteronomio 5, capítulo 22. Esta palabra habló Jehová a toda la asamblea en el monte, de en medio del fuego y de la nube y de la oscuridad. A gran voz no añadió más, y la escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó. ¿Ok? En medio del fuego y 2 tablas de piedra. Aquí no estamos forzando texto, hermano. Es lo que simboliza. Deuteronomio 9, capítulo 9, versículo 10. Y Jehová me entregó 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué es el dedo de Dios? Lo vamos a estudiar también en algún momento. Y en ello estaba escrito conforme a las palabras que Jehová habló con vosotros en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Entonces, se movía en medio de las piedras de fuego. No quiere decir esto, hermano, que en el cielo hay unas tablas de piedra, porque en el cielo no hay tablas de piedra con los mandamientos escritos. Pero sí hay una ley, porque vimos que dice que en el versículo 16 pecó. Ya lo vamos a estudiar más adelante. Ya lo vamos a estudiar más adelante, no me voy a adelantar. Entonces el fuego representa ¿qué? La santidad de Dios. ¿Sí o no? El fuego representa la santidad de Dios. Le invito a que comente. ¿Es el fuego la santidad de Dios? Responda sí o responda no. Les invito a que lo contesten allí. ¿Okay? Tiene 2 aspectos. ¿Purifica o destruye? ¿Sí o no? El fuego de Dios purifica o destruye. La ley tiene 2 mismos aspectos. Aunque somos condenados por ella, también podemos renovar nuestra mente por el lavamiento de la palabra. La ley no tiene poder en sí misma, porque la ley no puede salvar, la ley no puede limpiar. Por eso que en Hebreos dice que nada perfeccionó. Su función es mostrar el pecado, es letra de muerte. Pero es palabra de Dios que nos indica cuándo estamos saliendo de su voluntad. Entonces sí hay algo que debemos atender la ley. Pablo dice en Romanos 7, dice, no conociera el pecado si la ley no dice, no codiciarás. Entonces la ley es esencial porque la ley muestra el pecado, el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos hace ver que necesitamos un Salvador, porque nosotros no podemos cumplir esa ley, porque Romanos 7 también, versículo 14, dice que la ley es espiritual y yo soy carnal vendido al pecado. Nosotros no podemos obedecer ley. Así que no se engañe si usted cree que usted está obedeciendo la ley. No podemos obedecer la ley. Lo que podemos es rendirnos al Espíritu y Él la obedecerá en ti. Y entonces eso te hará santo, te hará puro y formará el carácter de Cristo en ti. Pero quiere decir eso entonces que nosotros debemos rendirnos y decir, bueno, como yo no puedo cumplir la ley, no hago nada. No, mi hermano, ríndase ante el Señor y clame al Señor y diga que lo que usted no la puede obedecer por sí mismo,
pero Él sí la puede obedecer en usted. Gálatas 2:20, mi hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de aquel que se dio a sí mismo porque me amó. Se dio a sí mismo por mí. También, bueno, hay otros versículos también que dicen que Ezequiel 36, 25 al 27, es Cristo en ti el que va a cumplir esto, porque la ley espiritual únicamente a través de la obra del Espíritu es que se logra cumplir. No quiere decir esto, la ley no está abolida, no está abolida, y eso lo vamos a estudiar a profundidad en en la última parte de esta serie, porque es muy importante. Y el hecho de lo que usted diga de la ley determina en dónde está hoy. Y lo va a ver, y lo va a escuchar. Bueno, mis hermanos, entonces el fuego representa la santidad de Dios. Recuerden que les pregunté, sí o no, respondan en los comentarios. Tiene dos aspectos, purifica o destruye. La ley tiene dos mismos aspectos. Aunque somos condenados por ella, también podemos renovar nuestra mente por el lavamiento de la palabra. Santifícame en tu verdad, tu palabra es la verdad. La Biblia tiene esas dos características. La Biblia puede ser un libro de muerte si lo privamos del Espíritu. Porque las palabras que están contenidas allí, en toda la Biblia, no solamente en los mandamientos, te condena si las aprendes o si las lees y no las llevas a la práctica. ¿Sí? Pero si haces por el poder de la palabra de Dios, el Espíritu Santo la lleva a tu corazón para Él llevarlo a la práctica, es palabra de vida. Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Han estudiado la parábola del sembrador, ¿cierto? Que es la semilla, la palabra de Dios. Pero tristemente caen diferentes tipos de corazones. ¿Cuál es tu corazón? ¿Alguna vez dijiste que eras cristiano? ¿Alguna vez te gustaron estas ideas y ya no estás en el camino correcto? Entonces examina cuál terreno eres tu corazón. Siempre hay oportunidad y ese es el llamado hoy por el que yo hago estos videos, amado, para que si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, sino que te rindas ante la voz del Señor. Porque la palabra de Dios tiene el poder de vivificar, tiene el poder de levantar, tiene el poder de dar vida, tiene el poder de transformar. Clamo porque la palabra de Dios haga lo que tenga que hacer en ti y en mí, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, ahora vamos a entrar en el versículo 16, está la clave de su caída y destitución. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, o querubín protector. Cabe destacar que la Biblia dice explícitamente que fue arrojado de entre las piedras de fuego. O sea, ya no va a cumplir más su función. Se acabó su función, fue expulsado del cielo. O querubín protector, ¿verdad? Ajá, decir que fuiste destituido, grande protector de tus funciones. El motivo, ¿por qué? Porque pecó, lo que ya habíamos dicho, es decir, transgredió la ley de Dios, la ley del cielo. ¿Pero qué es pecado? Es transgresión de la ley. Entonces hay una ley. Entonces prueba que hay una ley. ¿Y por qué pecó? Por causa de sus contrataciones, ¿cierto? Es decir, por su rebelión y cómo quiso extenderla a todos los ángeles. Por eso pecó. No solamente él se rebeló, sino que quiso extender esa rebelión al resto de los ángeles. ¿Por qué se rebeló? Esta es una parte importante. Porque dejó de ver a Dios, fuente de vida y de verdad, y empezó a verse a sí mismo y se vio hermoso y sabio, por lo tanto codició el trono de Dios. Y esto no es una especulación de mi parte. Vamos a ver ahora Isaías 14, que también describe parte de esto. Como versículo 12, 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de la mañana? Perdón. Cortaste, fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono.
y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces vieron cómo no inventé. Te corrompiste por causa de tu hermosura, decía Ezequiel 28, por causa de tu esplendor, por tu sabiduría. Entonces se vio sabio, se vio hermoso y codició el trono de Dios. Ahí está el pecado. No codiciarás. ¿Por qué? ¿Hay una ley escrita en el cielo? Por supuesto que no. El carácter de Dios es visto en el cielo porque ellos ven a Dios cara a cara. Están constantemente adorándole, alabándole allí. Entonces fíjense, hermano. Aquí se hace alusión al motivo de la rebelión. Entonces acá encontremos la respuesta parcial a la primera parte de la pregunta sobre el conflicto, sobre el inicio del conflicto. Ya estamos llegando al final del video. Okay. Se inició en el cielo. ¿Dónde se inició el conflicto? Se inició en el cielo porque un querubín protector, un ser creado, quiso hacerse igual a Dios y ocupar el trono de Dios, el cual pertenece solo a Dios por una simple razón. ¿Cuál creen ustedes que es la razón? Bueno, estoy obligado a responderla porque es parte del estudio, pero debería dejarles esa pregunta para que la comenten y la respondan. Pero sí la tengo que decir porque es parte. Mis hermanos, Dios merece nuestra oración, merece nuestra alabanza, merece nuestro ser entero simplemente porque es el creador del universo entero. Es el creador y sustentador de todo lo que vemos y lo que no vemos. Por tanto, así como dice Apocalipsis 4, capítulo 4, versículo 11, que dice que tú mereces la gloria, el poder, la alabanza, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, nada más por ese motivo, ya Dios merece nuestra oración. Entonces, por eso es que Dios es adorado en el universo. Entonces, se inició este conflicto, ya llegamos al final, se inició en el conflicto en el cielo por un ser creado que quiso ser igual al creador. Cuánta blasfemia, ¿no, mis hermanos? Cuánto atrevimiento. Y esto es una respuesta parcial. Por supuesto que es una respuesta parcial. Porque se describe en quién se inició y en qué consistió este conflicto. Pero no sabemos cómo eso pasó. Ese es el misterio de la iniquidad. La Biblia no lo explica. Entonces acá encontramos la respuesta parcial a la primera pregunta sobre el gran conflicto. Se inició en el cielo porque un querubín protector, un ser creado, quiso hacerse igual a Dios y ocupar el trono de Dios, el cual pertenece solo a Dios, por una simple razón. Él, ¿quién es Él? Dios, y a Él sea la gloria, el poder, la honra y la alabanza. Es el creador de todas las cosas, por su voluntad existen y fueron creadas. Por eso es que Dios es el soberano del universo, porque es el creador, mis hermanos, y sustentador de todo lo que vemos y lo que no vemos. Y digo que esto es una respuesta parcial porque se describe en quién se inició y en qué consistió el conflicto, pero no sabemos cómo un ser creado perfecto, descrito así por la Biblia, surge la codicia, y al no dar detalles la Biblia de cómo sucedió eso, no vamos a inventarlo, hermanos. La hermana White, la mensajera del Señor, la profeta del Señor, dice en un libro que si nosotros buscamos una razón para la existencia del pecado, lo estamos justificando, y yo no voy a caer en eso. Simplemente se dio y la Biblia está diciendo, explicando que se dio, y a eso me encierro y me remito. No voy a decir nada más, porque no hay nada más revelado en la palabra de Dios. Y entonces, mis hermanos, lo que sí está claro aquí, y definitivamente claro, es que la naturaleza no es lo que determina el pecado. Es la decisión que se toma. Tanto Lucifer como Adán
fueron seres creados con naturaleza perfecta. Y sin embargo, decidieron pecar. ¿Por qué? Porque lo dije al principio. Dios crea a seres pensantes con libre poder de decisión. Entonces, mis hermanos, hasta aquí la primera parte del video. La clave. ¿Dónde se inició el conflicto? En el cielo. ¿Por quién se inició el conflicto? Por Lucifer, un querubín que tenía la función de proteger el fundamento de Dios. ¿Cómo llegó eso a él? No lo sabemos. La conclusión es que no es la naturaleza la que determina el pecado en el ser, es la decisión que tú o que yo tomemos en este día, mis hermanos. Entonces, oremos y esperemos la próxima semana para la continuación, para responder la segunda pregunta. ¿Por qué no se toma en cuenta el lugar del origen de este conflicto para estudiarlo en su profundidad? Porque al no hacer esto, hacemos del conflicto centrado en nosotros y nada más lejos que la realidad. Este conflicto, nosotros estamos involucrados en él directamente, pero el plan de salvación no es nada más para salvarnos a nosotros. Y aquí lo vamos a estudiar. Pero precisamente porque no se estudia ese conflicto, no se entiende el plan de salvación. No se entiende, mis hermanos. Lo limitan a la cruz. Y creen que el plan de salvación ya culminó en la cruz. Y no es así. Esto está en pleno desarrollo. Entonces, no se pierdan el próximo video, la próxima semana, de cómo o qué es lo que está involucrado en este conflicto. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, mi Señor, porque una vez más, Señor, has dirigido este estudio. Una vez más te has hecho presente, Señor, para que tu palabra sea exaltada, para que tu palabra sea dicha, para que el poder de tu palabra pueda llegar a nuestros oídos y pueda transformar vidas, Señor. No es solamente, mi Dios, el querer explicar este gran conflicto, lo que quiero hacer para que mis hermanos aprendan, no. Quiero presentarles a Cristo porque solamente en Él hay salvación. Así que levanto a Cristo como único, soberano, único Salvador, en el cual por medio de esa obra que hizo y la gracia que tú nos das cada día, podemos ser salvos, oh Señor. Así que gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, gracias te damos por tu guía y te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. No olvides darle like, darle me gusta, compartir el video y comentar. Para que este video, los algoritmos de YouTube puedan llevarlo a más personas y así la palabra de Dios pueda, y así tú eres partícipe de lo que dijo Mateo en el capítulo 24:14. Y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado hermano.